Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de los Incoterms 2020. Primeramente tenemos que tener en cuenta que los Incoterms vienen siendo actualizados cada 10 años y justamente para el año 2020 pues nos tocó la nueva actualización. Eh, Al inicio se proyectaba, ¿no? Y se mencionaba muchos cambios en base a los Incoterms, ¿no? Inclusive se llegó a notar o comentaron que posiblemente el tema del Xword, el tema del FCA podría desaparecer del tema de los Incoterms. El día de hoy vamos a estudiar cómo se ha dado la variación, cómo es que debemos utilizar cada uno de los Incoterms en el comercio internacional y los vamos a poner en práctica. Entonces, para ver el tema de cómo ha variado principalmente, en base a los Incoterms 2010 podemos observar que son 11 y para los 2020 todavía se mantiene la misma cantidad de Incoterms, solamente con la variación en este caso que ya no hay el DAT, sino pasa a convertirse en un DP. Vamos a ver un poquito en base a los 10 puntos claves de los Incoterms 2020, ¿no? Hemos visto que se mantiene el mismo número de Incoterms, solamente excepción del nuevo ingreso al DPU. Se mantiene el tema del Xword, ¿no? Pero se va a reforzar su uso para el tema del comercio interior. Va a desaparecer el tema, bueno, ya lo mencionamos del DAT porque ha aparecido por el DPU. Aparece, bueno, el DPU que lo vamos a estudiar pautadamente en qué consiste, cuáles son sus características. Ahora bien, el tema del FCA, ¿no? Va a tener un tema de desdoblamiento para el uso, pues, en base a tipos de transporte, ¿no? El CIF también se mantiene y ahí vamos a ver en el tema del CIF la cláusula en base a los seguros que tenemos que tener en cuenta para el uso del mismo, ¿no? El CIF también, el mismo tema en base al seguro. En el tema de los pictogramas o las notas introductorias, en base a los Incoterms 2020 van a ser mucho más incidentes en ese tema y la entrada en vigor de los Incoterms 2020 se dará pues o se dio en este caso ya el 1 de enero de este año. Entonces, vamos a iniciar con la definición de los Incoterms. Tenemos que entender que los Incoterms son reglas internacionales, ¿no? Que nos ayudan pues a interpretar cada uno de los términos comerciales que utilizamos en todos los procesos, tanto de exportación como importación o en cualquier régimen aduanero. Estos Incoterms lo que va a establecer va a ser el base a los derechos y obligaciones de las partes. En este caso, del adquiriente y el que está ofertando el producto, ¿no? Comprador-vendedor. Y en base a eso se va a dar la relación entre la entrega de las mercancías vendidas. ¿Cuál es la finalidad de los Incoterms? Básicamente, nos van a ayudar pues a establecer un conjunto de reglas internacionales para de esta manera tratar y lograr básicamente disminuir o en muchos de los casos tratar de evitar pues ciertas incertidumbres, de repente ciertas sombras en el contrato de compra-venta internacional en base al exportador e importador, porque muchas veces las partes no saben cuáles son las obligaciones, ¿no? Ejemplo, de repente yo como vendedor, si trabajo en un FOB, yo no sé hasta qué punto son mis costos, yo no sé en qué punto voy a hacer la transmisión del riesgo al comprador. Entonces, esa es la finalidad justamente de los Incoterms, poder señalizar esos puntos. Recordemos que los Incoterms van a ser utilizados para temas, el término internacional de un país a otro. Ahora bien, el tema de la interpretación, ¿no? Y lo que mayormente ocurre en muchos temas de contratos es el tema de los malentendidos. Por eso es muy importante dejar en claro en un contrato de compra-venta el Incoterm a utilizar y del año del cual estamos utilizando, que también vamos a pasar a ver cómo debemos colocarlo textualmente en un contrato de compra-venta internacional. Las reglas de los Incoterms nos van a describir lo siguiente. Mencionábamos en base al tema de obligaciones, riesgos y costos. Estas tres características van a ser, bueno, las tres son súper importantes en base al comercio internacional. Si hablamos de las obligaciones, se va a definir quién organiza el transporte y el seguro, quién consigue la documentación de embarque y las licencias correspondientes, ya si fuese una exportación o una importación. En base a los riesgos, se va a definir dónde y cuándo se va a entregar al vendedor la mercancía o cuándo él lo va a entregar.
También, ¿dónde se va a transmitir el riesgo del vendedor al comprador? Ese punto del riesgo es muy importante porque ahí se va a dar pues el tema de lo que pasase después con la mercancía es responsabilidad de una de las dos partes. Eso recordemos que conlleva también un tema de costos. Y el último, que son los costos, es en base pues a asumir cada parte de las que figuran en el contrato, ¿no? ¿Qué costos va a asumir el que vende? ¿Qué costos va a asumir el que adquiere la mercancía? Acá también tenemos que ver el tema del transporte, el embalaje, la carga, descarga y seguridad de la misma, ¿no? ¿Quién se va a encargar de embalar la mercancía? Ejemplo, si yo estoy vendiendo mi carga en Exur, evidentemente yo debo colocar la mercancía en mis almacenes para que el importador venga por ellas y se lleve a realizar el despacho correspondiente. Algunos aspectos fuera de los Incoterm, ¿qué quiere decir esto? Que los Incoterm no tienen un mando sobre esto. Es básicamente que si existiese o no un contrato de compra-venta, eso no lo pacta el Incoterm, ¿no? Porque recordemos que el Incoterm a utilizar lo vamos a colocar en un contrato de compra-venta. Pero también tenemos que tener en cuenta que en muchos de los casos se queda simplemente en un contrato de palabra. Entonces, por eso es que los Incoterm no van a regular la misma. El tema de las especificaciones de la mercancía vendida, tampoco. Esto ya va por fuera de los Incoterm, ¿no? El tema de las especificaciones ya lo ve las partes, que en este caso son el comprador y el vendedor. Otro aspecto que no lo maneja los Incoterm es en el momento, lugar, método o divisa del pago del precio. No quiere decir que si yo trabajo en un FOB tenga que pagar en dólares, que si yo trabajo en un SIP tenga que pagar en yenes, no. Eso no lo marca los Incoterm. También nos dice, los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compra-venta tampoco lo marca los Incoterm. Eso ya va a depender de cada uno de los países con los que se esté trabajando. Tenemos la mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales. Tampoco lo maneja los Incoterm, no lo regula los Incoterm porque eso ya queda por parte de las partes que están realizando pues la negociación. El efecto de las sanciones. Recordemos que las sanciones que se colocan, si ya fuesen por temas aduaneros, lo tenemos en una tabla de sanciones, la cual está regulada por nuestra Ley General de Aduanas, en este caso por SUNAT, ¿no? Por nuestra aduana. La imposición de aranceles, tampoco. Los Incoterm no van a especificar, no van a regular, no van a imponer un tema o tipo de arancel. Eso ya está fijado en nuestra Ley General de Aduanas. La prohibición de exportar e importar. De igual manera, no porque utilice un Incoterm FOB me indica que solamente puedo exportar con ese o solamente puedo importar, ¿no? Recordemos que los Incoterm son términos a nivel internacional. La fuerza mayor o la excesiva onerosidad. De igual manera, tampoco lo maneja los Incoterm, así como tampoco tiene el tema de los derechos de propiedad intelectual, ni el tema del sistema lugar o legislación en base a las controversias que puedan surgir por algún tema de incumplimiento de cualquiera de las partes. Estos serían aspectos los cuales no los manejan, no los regula los Incoterm. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de los Incoterm 2020, recordemos que si bien es cierto, estos como tales, como Incoterm, como, ¿no? que muestran un significado en base al comercio internacional, no es una ley, no es que haya un reglamento, ¿no? Es un lenguaje a nivel internacional que manejamos todos los que elaboramos o trabajamos con temas de exportaciones e importaciones. Entonces, como no es en sí, ¿no? Un tema de contrato de compra-venta, solo va a formar parte de este, ¿ok? Vuelvo a recalcar, colocamos en base a qué Incoterm trabajamos en un contrato de compra-venta internacional. Y bueno, como mencionaba, el tema de los Incoterm, que no es una ley, ¿no? Que se va a aplicar en un contrato, solamente es un idioma a nivel internacional, un idioma que lo hablamos todos los que trabajamos en temas de exportación e importación. Debemos tener ciertas consideraciones a la hora de elegir, pues, con cuál Incoterm trabajar, dependiendo a los beneficios, ¿no? O al manejo que uno tenga, ya sea vendedor o comprador de la misma, para el uso de uno de estos Incoterm. Por ejemplo, tenemos que considerar en base si es apropiado según tu tipo de mercancía, ¿no? En base al medio de transporte en el cual vamos a hacer el desplazamiento de la carga, vía marítima, aérea, terrestre, multimodal, como etcétera.
que también pues disponga y establezca el tema de responsabilidades que nosotros como vendedores que estamos ofertando estamos dispuestos a asumir a la hora del envío de la carga. De repente, si no tenemos un manejo adecuado de toda la logística integral en base a llevar una mercancía de Perú a China, no podríamos vender en DDP, porque eso asumiría que tenemos que encargarnos de absolutamente toda la cadena, coste y obligaciones hasta dejar la carga en los almacenes del comprador. Entonces, si no manejamos todo ese proceso logístico, ¿no? Lo más esencial o lo más recomendable sería que lo vendas en Export, que en ese caso el vendedor no tendría mucho problema porque, pues recordemos que el Export simplemente entregamos la carga en los almacenes a los compradores, o podría venderse en FOB, ¿no? Un FCA de repente, entonces va a depender de cuánto sea tu alcance y en base también pues a la responsabilidad que quiera asumir el vendedor. También tenemos que tener en cuenta el tema del establecimiento de responsabilidades por parte del comprador. Si bien es cierto que acabamos de mencionar lo que el vendedor estaría dispuesto a asumir, la contraparte, que en este caso es el comprador, también tiene que analizar qué responsabilidades está dispuesto a asumir. Ejemplo, si en el caso del comprador, quisiera adquirir un producto, por ejemplo, en DDP, vamos a verlo al otro lado, en ese caso el que está vendiendo la carga tendría que entregar en su establecimiento pues del comprador. En ese caso no habría mucho problema porque se va a encargar la contraparte de todo. Pero si fuera viceversa, el que está adquiriendo el producto tendría que encargarse de toda la logística, lo cual, si no tiene la capacidad, nuevamente lo menciono, no se podría hacer cargo. Ok. En este punto debemos saber reconocer cómo debemos colocar el uso de un tipo de Incoterm en el contrato de compra-venta internacional. Y esto es muy importante porque aquí existen muchas confusiones. Entonces, debemos dejar lo más claro posible el tema del Incoterm a utilizar en cualquier despacho. La forma de colocación del Incoterm a utilizar es de la siguiente manera. Se coloca la regla de Incoterm escogida, el puerto, lugar o punto designado y el término Incoterm 2020, porque recordemos que ya se ha actualizado. Ejemplos: CIF Shanghai, China, Incoterm 2020, ¿no? DAP, Weston City, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, Incoterm 2020. De esa manera vamos colocando lo más preciso para que se entienda claramente qué tipo de Incoterm estoy utilizando, dónde va a ser el puerto, lugar o punto designado entre las partes según el tipo de Incoterm que he escogido, ¿no? Y el Incoterm de qué año estoy trabajando. Si nos preguntamos si podemos trabajar en Incoterm 2010, sí, todavía se puede. Lo importante aquí es dejar en claro con qué Incoterm estamos trabajando. No solamente le cambiaría en vez de Incoterm 2020, colocar Incoterm 2010. Eso se va a colocar en el contrato de compra-venta internacional. A ver. Entonces, vamos a pasar a observar cada uno de los Incoterms para poder entender un poquito cómo ha sido la variación y cuáles son las obligaciones tanto del comprador como el vendedor. Primeramente tenemos que entender que para el tema del export se va a dar para cualquier tipo de transporte, incluido el multimodal, en base a contenedores. El lugar de entrega va a ser en las instalaciones, ya sea fábrica, almacén, taller, como etcétera, del vendedor. En base a la situación de la mercancía, sea de carga o descarga, esta debe ser debidamente embalada y verificada, ¿no? Y preparada para cargarse en el primer medio de transporte. Esto generalmente se va a dar en camiones. Los documentos que se van a entregar son el documento de recogida del primer transportista o documentos equivalentes. Los tipos de carga a transportar son el tema de cualquier tipo de carga, excepto graneles o grandes cargas, ¿no? Bueno, recordemos que en base a la contratación del seguro de transporte no existe obligación por ninguna de las partes. No obstante, en algunos casos pues se aconseja que el comprador lo contrate, ¿no? Ya que verdaderamente en ese punto es el quien asume el riesgo en el transporte internacional, no el vendedor. Entonces, si hablamos de quién se encargaría de alguna inspección del preembarque, sería el comprador. En base al despacho de exportación, también lo hace el comprador, y en base al despacho de importación, también lo realiza el importador. Este tipo de Incoterm es uno de los más utilizados porque el vendedor no tiene muchas responsabilidades. Entonces, veamos un poquito algunas de las responsabilidades por cada una de las partes. En base al vendedor, básicamente tenemos que notificar de los bienes
y cuando estén listos para que esos sean recogidos por parte del comprador, ¿no? El tema de asumir el costo de la verificación, el control de calidad, la medición, el pesaje, como etcétera, esto tiene que darse pues de una forma correcta para que puedan empezar el tránsito internacional. Esa es una obligación del vendedor, ¿no? El entregar las mercancías dentro del tiempo acordado, una vez que esté avisado el día, fecha, hora, lugar de recojo, ¿no? En el vehículo pues que en este caso lo traería el comprador. Otra de las obligaciones del vendedor va a ser proporcionar el tema de la documentación. En este caso, si hablamos de documentos, nos referimos a una factura comercial, lista de empaque o un documento electrónico equivalente a las mismas, ¿no? ¿Esto para qué? Para que genere la prueba de la entrega de las mercancías. Otra de las obligaciones del vendedor, tenemos que proporcionar la documentación local, adicional o complementaria para la exportación de los bienes. Esto tiene que darse cuando sea necesario, cuando se requiere. En base a las obligaciones del comprador, tenemos lo siguiente, ¿no? Acudir o enviar a su consignatario a recoger los bienes en el tiempo acordado. Evidentemente, si acabamos de mencionar que una obligación del vendedor es informar cuando la carga esté lista para recoger el comprador, pues obligación del comprador es ir en el momento, fecha acordado para el recojo correspondiente. También tenemos pues el tema de recibir en conformidad los bienes cuando sean entregados, pagar el precio por los mismos y gestionar todo el tema de la exportación de la carga en el país de origen y la gestión pues de importación de los bienes para finalmente llevarlos a país de destino. Aquí podemos ver más o menos el diagrama de cómo se daría un tema del Incoterm-Export. Podemos definirlo por costos del vendedor, riesgos del vendedor, ¿no? Tenemos el origen, el transporte internacional, y el tema del destino. De esta manera podemos observar que el vendedor pues casi no tiene ningún tema de costo y el riesgo es mínimo porque el riesgo lo va a transferir una vez que éste transfiera o entregue las mercancías al comprador. Recordemos que en el tema del vendedor no está en la responsabilidad de cargar la mercancía en el vehículo del comprador. Siguiente, vámonos con el FCA. En base al FCA, recordemos que en el tema del proceso de los Incoterm vamos en crecimiento, ¿no? Poco a poco vamos añadiendo o asumiendo más responsabilidades. Van a ser las mismas que acabamos de mencionar para el tema del export, pero vamos a aumentar algunas. Por ejemplo, en base pues al tema, en este caso, que debemos asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tema del tráfico internacional de las mercancías, ¿no? Debemos pagar todos los costos, ¿no? Hasta que los bienes hayan sido colocados en el lugar convenido, incluyendo los que se generen por concepto de despacho aduanero en origen, a diferencia del export que no lo hacíamos, ¿no? Porque acá en el export es en un lugar, y en la mayoría de casos se da en los almacenes del vendedor la entrega, pero en el FCA va a ser en un lugar convenido por las partes. Ok. Si en caso, en el tema de las entregas de las mercancías, al transportista o al consignatario designado por el comprador, ¿no? Evidentemente en el lugar ya acordado, si no hubiese un lugar acordado, entonces solamente en ese caso el vendedor va a poder determinar la mejor ubicación, tanto en este caso por parte de él, pues, ¿no? Para poder hacer la entrega de las mercancías. En base a las obligaciones del comprador, ¿no? Tenemos que, van a ser las mismas, nuevamente digo que el anterior, solamente que vamos asumiendo más responsabilidades. En este caso, tenemos que pagar pues por los servicios o documentos adicionales que nos solicita el vendedor, ¿no? Evidentemente, ya lo mencionamos, pagar el precio de los bienes porque estamos adquiriendo una mercancía, recibir en conformidad a las mismas, tanto mercancía como los documentos o comprobantes, ¿ok? Aquí debemos asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que recibimos el tema de la mercancía, ya sea por el transportista, ¿ok? Incluyendo aquellos que sean adicionales y que se pudiesen generar durante la entrega de la misma, ¿no? Ahí vamos viendo ya cómo vamos asumiendo más más obligaciones por ambas partes. Ese es en base al FCA. Aquí podemos ver un diagrama de cómo ya vamos asumiendo un poquito más de responsabilidades. Recordemos que el FCA, la entrega se da en fábrica o almacén o en el lugar pues pactado por las partes, ¿no? El costo del vendedor y riesgo del vendedor va a ir marcado según el color, ¿no? Podemos ver que en el tema del costo del vendedor tenemos un costo o un tema de asumir un costo en las formalidades aduaneras de exportación.
cosa que no hacíamos en el tema del éxodo. Y los riesgos también se van a ver evidenciados en ese rango, ¿no? En ese espacio. Todo lo que siga a continuación van a ser riesgos del comprador, así como los costos que debe asumir el mismo. Recordemos que el FCA es conocido como francotransportista. Aquí hablábamos de los dos, del desdoblamiento del FCA. Uno que se va a dar entrega en fábrica o almacén y el otro que se puede hacer la entrega en el terminal o transporte principal, ¿no? En este caso, como podemos percatarnos, el tema de los costos y riesgos varía, ¿no? Según lugar donde vayamos a transmitir pues, el riesgo de la carga. Por ejemplo, si hablamos en la entrega del terminal o transporte principal, podemos observar que el tema del costo y los riesgos del vendedor son desde inicio de almacenes hasta las formalidades aduaneras de exportación. Y lo que sigue en adelante, pues lo asume en este caso el comprador. Con el tema del FAS, a ver, en el tema del FAS tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En este caso es exclusivamente para el transporte marítimo y no se aconseja mucho el tema de un transporte multimodal. El lugar de entrega se va a dar al costado del buque, ya sea en el muelle o en una barcaza, en el puerto de embarque. La situación de la mercancía es el tema de carga-descarga, ¿no? Ya preparada para cargarse en el buque designado por el comprador. Recordemos que cuando el comprador designa el buque tiene que informar en base al nombre, código de la embarcación donde se va a colocar la mercancía. Los documentos que se entregan es el recibido de muelle o recibido de embarque, ¿no? Los tipos de carga a manejar es granel, grandes cargas y carga compleja, que en este caso denominamos a las máquinas. La contratación del transporte principal va a ser por parte del comprador y en base al seguro, pues no existe tampoco una obligación por ninguna de las partes. La transmisión de riesgos del vendedor al comprador se va a dar una vez que la mercancía sea puesta a disposición del comprador en el muelle o punto de carga del puerto designado por el comprador. El tema del despacho, tanto de exportación como importación, en el caso de la exportación va a ser realizado por el vendedor y en el tema de la importación por el comprador. Las obligaciones entonces que podemos observar en base a estos dos son, por ejemplo, si hablamos del vendedor, tendrá que asistir pues al comprador asegurando la disponibilidad de los servicios, la información, la documentación, el tema también pues de pagar todos los costos de entrega de las mercancías hasta colocarlas al costado del buque en el muelle, el tema de proporcionar toda la documentación requerida según el Incoterm, que en este caso es el FAS. En base a las obligaciones del comprador tenemos pues que debe proporcionar, ¿no? Toda la información necesaria para el tema del buque, ¿no? El itinerario de la nave, el puerto de embarque, para que de esta manera se pueda llevar los contenedores o la carga hasta el puerto y colocarlo al costado de la embarcación a la cual debe ser colocada la misma. También, bueno, en el tema del FAS, ¿no? Se debe pagar los servicios o documentos adicionales que son requeridos por el vendedor y esto va por parte del comprador. Y asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen. Nuevamente vamos viendo cómo va repitiendo este punto desde que se coloca al lado del buque designado, ¿no? Una vez que se deja la carga al costado del buque, todo lo que pase de ahí en adelante es responsabilidad del comprador. Aquí podemos ver un poquito más visualmente cómo va a ir aumentando el tema de los riesgos y costos por parte del vendedor. En este caso ya se ve reflejado hasta los gastos de manipulación en terminal de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dejándolo en el muelle, en la mercancía, para que sea cargada y estivada a la embarcación, en este caso a un buque, porque es de transporte marítimo. Lo que pase de ahí en adelante es responsabilidad únicamente del comprador. En el caso del FOB, que viene a ser el Free On Board, ¿no? Para ese tipo de Incoterm, es exclusivamente también para transporte marítimo, ¿no? El lugar de entrega va a ser a bordo del buque en el puerto de embarque designado por el comprador. Los documentos que se van a entregar van a ser el BL o recibo de embarque. El tipo de carga de igual manera se puede dar con carga a granel, cargas grandes o complejas que las conocemos como el tema de las maquinarias. La contratación de transporte principal, que es el transporte internacional, se va a dar por parte del comprador. Hasta este punto, hasta el FOB, el vendedor no se encarga del flete internacional. Eso lo va a hacer el comprador.
En base a la contratación del seguro, no existe tampoco ninguna obligación por ninguna de las partes, pero se aconseja que el comprador pues contrate el seguro para su carro. La transmisión del riesgo del vendedor al comprador se va a dar una vez que la mercancía sea colocado a bordo de la embarcación en el puerto designado por el comprador. El tema de la inspección de preembarque lo realiza el comprador. En base al despacho de exportación se encargaría el vendedor y en base al despacho de importación se encargaría el comprador. Entonces vamos viendo que el vendedor va asumiendo un poquito más de responsabilidad porque ya no únicamente deja la mercancía al costado de la embarcación o el muelle, sino debe colocar la mercancía a bordo del buque. Una vez colocada la mercancía a bordo, ya la responsabilidad pasa a ser únicamente del comprador, ¿no? De lo que suceda de ahí en adelante con sus mercancías. Ese es para poder entender un poquito más cómo va avanzando el tema de las obligaciones por parte del vendedor. De ahí todo lo demás vienen a hacer lo mismo en base a las obligaciones del vendedor y el comprador. Recordemos que solamente vamos a añadir en temas de costeo, pues la carga, ¿no? La carga y estiva de los contenedores al buque, porque es un cobro debido a que es un servicio. También serían incluidos en el tema del costeo y esto lo asumiría pues el vendedor. Hasta donde el vendedor se encargue, según el Incoterm, se va a tener que encargar de los costos, ¿no? En base a manipulación, carga, descarga, desplazamiento, se encarga el vendedor. Hasta solamente colocarlo a bordo del buque. Aquí podemos ver un poquito más el tema, ¿no? Más visual el tema de las obligaciones, tanto en base a costos y riesgos. Recordemos que el riesgo se va a transmitir una vez que la mercancía sea colocada a bordo de la embarcación. De ahí lo que pase en adelante con la carga es únicamente responsabilidad del comprador. Seguimos con el CPT. En base al CPT, el tipo de transporte también es para cualquier medio de transporte, incluido el multimodal contenedores. El lugar de entrega se va a dar en un punto en el cual se va a entregar la mercancía al primer transportista que ha contratado el vendedor. La situación de la mercancía se va a dar por carga o descarga, ¿no? Cargada en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Los documentos a entregar serán el documento de transporte, que puede ser un BL, un AWBIL, dependiendo pues del tipo de transporte a utilizar. En base a la contratación del transporte principal, en este caso ya sí lo realiza el vendedor. La contratación de seguro de transporte no existe obligación por ninguna de las partes, pero se aconseja que lo realice o que adquiere ese tema de seguro el comprador. En la transmisión de riesgos del vendedor al comprador se va a dar cuando la mercancía sea entregada, vuelvo a repetir, en el primer transportista contratado por el vendedor. Y en base a la inspección del preembarque, pues lo realiza el comprador, excepto si es por exigencia del país del vendedor, en cuyo caso será por cuenta de esto, o sea, por cuenta del vendedor. Solamente va a depender si es que existiese, pues, esa excepción. Y el despacho de exportación lo realiza el vendedor. Entonces, podemos observar que seguimos aumentando el tema, pues, de las obligaciones por parte del vendedor, ¿no? En el caso, pues, del CPT, vamos a añadir el tema de, muy aparte de notificar al comprador en base a los bienes que están entregados al transportista, porque recordemos que se va a dar el tema del transportista, tenemos que entregar a el tema del valor del flete internacional pagado, ¿no? El tema del costeo, también tenemos que evidenciar que está de conformidad el tema de la entrega de los bienes a y en base a esto vamos a entregar los documentos como son la factura comercial, lista de empaque o documento electrónico equivalente. En base a las obligaciones del comprador también para el CPT, ¿no? En este punto, el comprador va a tener que pagar los servicios y documentos adicionales que te exige el vendedor, pagar el precio del producto, recibir conforme la misma, tendrá que asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional, recibir la mercancía en conformidad después de haber sido cargada en el medio de transporte, proporcionar también la información suficiente al vendedor para que éste pues realice su traslado de la carga, ¿no? Entonces, vamos observando que el vendedor va asumiendo muchas más responsabilidades y el comprador va teniendo menos responsabilidades. Aquí pueden observar un tema más visual de las responsabilidades. Aquí sí, una acotación en tema de los costos y riesgos. Podemos observar que el vendedor asume más costos que riesgos. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar que el tema del riesgo se va a dar en la transmisión de la mercancía al comprador. En cambio, en los costos sí nos encargamos de costear pues hasta el medio de transporte. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta
ese punto, porque recordemos que el CPT es un transporte pagado hasta. En el tema del Incoterm CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y fletaje, para este tipo de Incoterm se va a dar para cualquier medio de transporte, incluido el multimodal por contenedores. El lugar de entrega se dará en el punto que se entrega la mercancía, perdón, en el caso del, en el caso del CIF, ¿no? El tema del lugar de entrega se va a dar a bordo del buque, en el puerto de embarque designado por el vendedor. ¿Ok? Esto exclusivamente para transporte marítimo, ¿no? El tema del CIF. En base a los documentos a entregar, como es marítimo, entregaremos un BL, ¿no? Con la mención del flete pagado, en este caso tiene que ser un freight prepaid, y una póliza de seguro de transporte. ¿Por qué? Porque este seguro sí hace que el vendedor asuma el tema del fletaje y el seguro de las mercancías a transportar. El tipo de carga que se va a manipular, preferiblemente se va a operar pues con carga general, ¿no? En base a la contratación del transporte principal, acabamos de mencionar que lo va a realizar el vendedor, así como el seguro. La transmisión de riesgos del vendedor al comprador se va a dar una vez que la mercancía se ha colocado a bordo del buque en el puerto designado por el vendedor, en muchos de los casos de puerto de destino. La inspección del preembarque se va a dar por parte del comprador, excepto que pues que por un tema de exigencia la contraparte, en este caso el vendedor, lo exija y él tenga que realizar. El despacho de exportación lo realiza el vendedor y el despacho de importación lo realiza el comprador. ¿No? Ahí está el tema de las obligaciones tanto del vendedor como el comprador. Entonces, aquí una de las grandes diferencias con todo lo que acabamos de mencionar es que en el CIF el vendedor se encarga del tema del costeo del fletaje, el seguro y por ende también de la responsabilidad durante el mismo. Aquí en imagen vemos que los costos del vendedor van asumiendo mucho más que los antes mencionados y que de ahí en adelante, cuando ya la mercancía esté a bordo del buque en puerto de destino, el transporte de la misma y desplazamiento será únicamente a riesgo y cuenta del comprador. En base a los riesgos, solamente se va a dar hasta el punto donde menciona el tema de los gastos de manipulación en terminal de origen, ¿no? Porque recordemos que hasta ahí llega la carga y luego la embarcamos. Y solamente nos encargamos de hacer el pago del fletaje y el seguro de la carga hasta que llega a destino. Ahí es donde se va a transmitir el riesgo de la mercancía. Ok, en base al tema del CFR, a ver, en el tema del CFR, este también va a ser pues solamente para el tema marítimo y no se aconseja utilizar pues el tema del multimodal. El lugar de entrega será a bordo del buque en el puerto de embarque designado por el vendedor. El tipo de carga que manejamos es preferiblemente uso de carga general. La contratación del transporte principal se va a dar por parte del vendedor. El tema de quién contrata, el seguro de transporte, nuevamente no va a existir un tema de obligación, pero se recomienda que el comprador se encargue de la contratación, ¿no? De ese del tipo del seguro que más le convenga a su mercancía. La transmisión de riesgo por parte del vendedor al comprador se dará una vez que la mercancía sea colocado a bordo del buque en el puerto designado por el vendedor. En base a la inspección del preembarque lo realiza el comprador y el despacho de exportación lo realiza el vendedor. Entonces, a diferencia del antes mencionado, que vendría a ser, pues, en este caso, ¿no? El tema del CIF, aquí no nos encargamos ni del flete ni del seguro, únicamente nos estamos encargando de colocar, pues, a ver, voy a poner aquí la imagen para que ustedes puedan observar hasta dónde lleva mi costeo, ¿no? Por parte del vendedor. En el anterior veíamos que únicamente, que el tema del costo igual, llegaba hasta puerto de destino, ¿no? Igual que en el CFR, y los riesgos también se van a brindar o se van a dar una vez que estén en el muelle para ser embarcada la carga. Ahí se va a hacer la transmisión. Entonces, si bien es cierto, nos encargamos en el tema del CFR del flete, pero no del seguro de la mercancía. No solamente vamos a pagar el tema del fletaje para el viaje y para que este pueda llegar pues a destino, y una vez que esté en destino y colocado en el buque, ahí se hace la transferencia de riesgo hacia el tema pues del comprador. En el tema del CIP,
A ver, en el tema del SIP podemos ver lo siguiente. A ver. En este caso también se va a dar para cualquier modo de transporte, ¿no? Recordemos que el anterior era únicamente, a ver, recordemos que el de aquí era únicamente para marítimo, pero en el caso del SIP se va a dar para cualquier tipo de transporte, incluido el tema del multimodal por contenedores. El tema, pues, de quién contrata el transporte principal es por parte del vendedor. El tema del seguro, el vendedor en este caso está obligado a contratar un seguro de cláusula A, ¿no? Del Institute Cargo Clause, de transporte en el que figura como beneficiario el comprador, evidentemente, porque este sería el propietario de la mercancía. En base a la transmisión de riesgo, ¿no? Por parte del vendedor al comprador se va a dar cuando la mercancía, ¿ok? Se entregue al primer transportista contratado por el vendedor. La inspección del preembarque es realizada por el comprador y el tema del despacho de exportación lo realiza el vendedor. Entonces, entre una de las obligaciones, pues, del comprador va a ser asistir al mismo, no, perdón, entre una de las obligaciones del vendedor va a ser asistir al comprador, asegurando la disponibilidad de los servicios, información y documentos que éste requiere en cualquier momento, ¿no? Se debe generar un tema de evidencia de conformidad o prueba de la entrega de las mercancías. Se debe proporcionar toda la documentación necesaria, en este caso la factura comercial, lista de empaque o un documento, pues, que valide la misma. Y el seguro a contratar va a ser a favor del, en este caso, ¿ok? En base al portador, en base a una cláusula A, ¿no? En base al 110%, pero este tema del seguro tiene que ser como remitente, en este caso, que favorezca, pues, al comprador, porque recordemos que las mercancías son de este. Ahora, si evidentemente menciona el tema de que es en favor del exportador, es porque este está realizando toda la tramitación, ¿no? Pero debemos dejar en claro que en el contrato se figure que el propietario de las mercancías es el comprador. A ver, vamos a ver algunas obligaciones por parte del comprador, que básicamente va a ser, pues, pagar por los servicios de documentos que te exijan, recibir la conformidad de los documentos, pagar el precio de los bienes según lo acordado, ¿no? Asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional, la recepción de las mercancías de conformidad, proporcionar, perdón, información suficiente al vendedor para que éste pueda realizar el traslado de las mercancías correctamente. Aquí podemos ver un poquito más el tema del uso de este Incoterm denominado SIP, que es transporte y seguro pagado hasta, ¿no? Hasta un punto ya destinado por las partes. Vamos con el nuevo Incoterm, ¿no? Lo que ha cambiado, lo que se ha modificado, pues, para el Incoterm 2020. En el tema del Incoterm DPU, en este punto, pues, también se va a dar para cualquier medio de transporte, incluido multimodal por contenedores. El lugar de entrega se va a dar en las propias instalaciones del comprador, ya sea fábrica o almacén, en el país de destino o en un punto interior del país de destino. El tipo de carga a manejar es cualquier tipo de carga, ya sea general, completa y grupaje. El contrato de transporte principal lo realiza el vendedor. El tema del seguro, tampoco existe obligación por ninguna de las partes, pero se recomienda que el comprador se haga cargo del mismo, o sea, que lo contrate. El tema de la transmisión de riesgos del vendedor al comprador se dará de la siguiente forma. Cuando la mercancía se ha descargado del mercado, del medio de transporte, perdón, que ha contratado el vendedor en el lugar designado en destino. En base a la inspección del preembarque lo realiza el comprador, a excepción, pues, como ya mencionamos, que lo exija el tema del vendedor, ¿no? Y el despacho de exportación lo realiza el vendedor. Entonces, vamos a seguir manteniendo el tema de las obligaciones del vendedor y del comprador. Eso es en base al DPU. Aquí podemos observar en imagen cómo ya va modificándose, pues, el tema de ese nuevo Incoterm. Más que nuevo, es, ¿no?, una mejora que se le ha dado porque es entregado en el lugar descargado y no es un DAP. Entonces, de esta manera podemos ver que ya los costos y riesgos que asume por parte del vendedor ya van avanzando, se van extendiendo, ¿no?, hasta el tema, pues, de la manipulación y de los costos que podamos asumir de manipulación en el terminal de destino, ¿no?, del comprador, tanto para riesgos y como para costos. Ahora, en el DPU también se ha desdoblado en base a entrega en terminal o entrega en fábrica o almacén,
¿no? Como podemos observar, el tema de los costos y riesgos que vamos a asumir en cada uno de esos según tipo de entrega varían. Por ejemplo, en el tema de entrega en fábrica o almacén, nos damos cuenta que el costo y riesgo va a ir hasta antes de realizar las formalidades aduanales de importación, porque eso se va a encargar el comprador, hasta posterior, pues, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esa información, esas características. En base al tema del DAP, ¿no? En el Incoterm DAP también se va a dar para cualquier medio de transporte, incluido el multimodal o contenedores. En tema del lugar de entrega se va a dar en las propias instalaciones del comprador, sea fábrica o almacén, o en el país de destino. En el caso, pues, de quién controla el transporte principal, lo hace el vendedor. En base al seguro tampoco existe obligación, pero se recomienda que lo haga el comprador. La transmisión de riesgos del vendedor al comprador se va a dar cuando la mercancía se entrega preparada para la descarga del medio de transporte en lugar designado en destino. El tema de la inspección de preembarque lo realiza el comprador, a excepción que el vendedor, lo exija realizar él. Y en base al despacho de exportación lo realiza el vendedor. Entonces podemos ver un poquito más visualizado el tema de cuáles van a ser los costos y riesgos que va a asumir tanto el vendedor como el comprador. Como podemos observar, ya el comprador va teniendo menos cargo, menos temas de costeo, menos temas de riesgos, ¿no? Porque para este punto, pues, el vendedor es el que se carga casi de toda la logística para llevar la mercancía a destino. Ahora, el tema del DAP también lo hemos doblado en entrega en terminal o entrega en fábrica o almacén. Y es de la misma manera, el tema de la división de los costos, ¿no? O riesgos se ve totalmente visualizado y claramente diferenciado con hacer la entrega en el terminal. Y finalmente, vemos el Incoterm DDP, que también es para cualquier tipo de medio de transporte. Y la entrega, pues, en este caso, se va a dar en las propias instalaciones del comprador, ya sea fábrica o almacén, en el país de destino. El tema del transporte, ¿no? ¿Quién controla el transporte principal? Lo hace el vendedor porque ya se encarga de toda la logística. Del tema del seguro, también en este punto, pues, no existe obligación, ¿no? Para ninguna de las partes, pero se aconseja que lo realice el comprador. El tema de la transmisión de riesgos por parte del vendedor al comprador se va a dar cuando la mercancía se entrega preparada para la descarga del medio de transporte en el lugar designado de destino. El tema de la inspección que se podrá realizar lo va a hacer el vendedor, que es un tema pues, de inspección de preembarque, ¿no? Para ver que todo esté ok. El despacho de exportación lo realiza el vendedor, así como el despacho de importación. Entonces, en este punto, ya vemos que pues el vendedor se va a encargar de todo, ¿no? Ahora, el tema también del DP lo hemos hablado en dos, en entrega en terminal o entrega en fábrica o almacén, porque esto va a depender de cómo se acuerde con el comprador. Si hacemos la entrega en fábrica o almacén, el tema del costo y riesgo es absoluto, desde que sale de nuestros almacenes o fábrica hasta llevarlo pues al almacén o fábrica del comprador o importador, ¿no? Y en base a la entrega en terminal, pues se haría ya con toda la documentación, solamente que el comprador sería a cargo del transporte interior, ¿no? En destino a sus almacenes o al punto que ellos consideren llevar la carga. Ok. A ver, las reglas para cualquier modo de transporte, lo que hemos estado mencionando, el tema de EXOR, FCA, CPT, SIF, DAP, DPU, DDP, ¿no? Que son conocidos y que de estos que acabo de mencionar el nuevo, ¿no? o el mejorado, para denominarlo así, es el DPU, que se entrega en un lugar descargada. Y para el tema de transporte marítimo, es el FAS, POP, CFR y SIF. Los antes mencionados para cualquier modo de transporte y los de aquí únicamente para transporte marítimo y vías navegables interiores, ¿no? FAS, franco a costado del buque, FOB, franco a bordo, CFR, costo y flete, SIF, costo, seguro y fletaje. Ahora, después de haber escuchado todo el tema de los Incoterm, vamos a aplicar lo aprendido hasta el momento. Empezamos. Nos dice, el término CFR puede utilizarse para transportar carga por vía aérea. Falso, porque ya hemos mencionado pues que es para temas marítimos. El término FOB debe ser acompañado del puerto de destino convenido. Verdadero. Tercera, nos dice, al vender en términos FOB Miami, la carga la entregaremos a un transportista.
Cuando hablábamos del FOB, recordemos que es free on board, lo colocábamos a bordo del buque, por ende es falso. Nos dice, al vender en términos FCA, la mercadería puede transportarse por vía aérea, pero no por vía marítima. En este caso es falso porque ya hemos visto el tema pues del free carrier que se ha entregado un tema transportista. En Exworld, el vendedor está obligado a cargar el vehículo de transporte. ¿Qué quiere decir? Una vez que el comprador venga a recoger las mercancías, yo como vendedor debo entregar las mercancías sobre, ¿no? Sobre el vehículo, o sea, ya cargada el vehículo. Falso. No estamos en la obligación de cargar al medio de transporte las mercancías. Eso va por responsabilidad, costeo y riesgo del comprador. Nos dice, los Incoterm no se ocupan de la transmisión de la propiedad en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. A ver, hemos mencionado que los Incoterm, si bien es cierto, no son leyes, ¿no? Pero es un lenguaje internacional que lo hablamos todas las partes o los eslabones que trabajamos y vemos mucho el tema del comercio internacional. Entonces, volvemos a leer, nos dice, los Incoterm no se ocupan de la transmisión de la propiedad en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Verdadero, no se ocupa de la transmisión de la propiedad. ¿Ok? Eso ya está eso no cuenta por parte de sus funciones. Eso está fuera de los Incoterm. Nos dice, los Incoterms no influyen en la determinación de los elementos del precio de los productos en una operación del comercio internacional. Como tales como Incoterm afectaría sí. ¿Por qué? Porque recordemos que si vendemos en FOB, tenemos que hacer nuestro costeo en base a lo que vamos a abarcar, que es hasta colocar la mercancía a bordo del buque. En cambio, si vendemos en temas de export, solamente los costeos serían hasta entregar la mercancía al comprador en nuestros almacenes o fábrica. Por ende, esa pregunta sería falso, porque sí influye en la determinación, ¿ok? El precio. Los Incoterms se superponen a los términos considerados en un contrato de compra-venta. Falso. Ya hemos mencionado al inicio que los Incoterms no tienen ese tema pues de abarcación, ¿no? Ya se va por fuera de los Incoterms, ¿no? Ellos no ven esa parte. Nos dice, los Incoterms determinan deberes y obligaciones entre comprador y vendedor en una operación de comercio internacional. En este caso es verdadero, porque en base al Incoterm a utilizar o con el cual se trabaje, se va a poder determinar si el si el comprador y vendedor y hasta qué punto llegan sus obligaciones y costeo. Acabamos de observar los riesgos, ¿no? Según tipo de Incoterm, el tema de costo que asume cada una de las partes. Por ende, los Incoterm sí determinan los deberes y obligaciones entre comprador y vendedor. Ok. Nos dice, al ofertar en términos FOB, el vendedor debe cumplir los trámites necesarios para conseguir la emisión del conocimiento de embarque. Esa pregunta, a ver, esa pregunta es verdadera. Porque recordemos nuevamente que el FOB es free on board, colocar la mercancía a bordo del buque. Y para eso debemos tener pues el tema del BL, también conocido como conocimiento de embarque. Y tenemos que conseguir pues la emisión de la misma. Nos dice, en una operación de comercio internacional, al aplicar el término CIF, el comprador se hace cargo de los gastos y trámites de exportación. Falso. Eso lo va a realizar ¿quién? En ese caso el vendedor. El vendedor se va a hacer cargo de esos gastos y trámites de exportación. Siguiente. Nos dice, en una operación de comercio internacional, al aplicar el término CIF, el comprador se hace responsable de los gastos de transporte y seguro internacional de la carga. Esa es la respuesta para ese statement, viene a ser falsa. Recordemos nuevamente que en base al CIF, el vendedor se encarga del costo, seguro y fletaje de la mercancía hasta llevar pues la carga a puerto de destino. Por ende, es falso. Luego tenemos, los Incoterms no se ocupan de los problemas que puedan surgir por el incumplimiento de un contrato. Verdadero. Ya hemos mencionado que los Incoterms, su aplicación pues no conlleva al tema
al tema de especificar cuándo o quiénes pueden incumplir un contrato, sino vela, ¿no? Y muestra el tema de las obligaciones y deberes por las partes. No sé, no tiene nada que ver con el tema del contrato. El contrato de por sí es un documento unitario, pues, ¿no? Que maneja sus propias normas y su propia estructuración. Ok, nos dice, al ofertar en términos CFR en una operación de comercio internacional, transferimos el riesgo de daño a la mercadería cuando ésta llega al puerto de destino. En este caso es false. Ok, recordemos el tema del CFR, Cost and Freight, no tendría nada que ver. Luego tenemos, en términos export, para entrega de la carga en un punto fuera de las instalaciones del exportador, este tiene la obligación de entregar la mercadería descargada del vehículo que la transporta hasta el lugar convenido. Tampoco. Falso. El tema del export no se encarga de esas cosas, solamente volvamos a recordar que la entrega se va a dar pues en los almacenes o fábrica del vendedor. Siguiente, nos dice, la selección de un Incoterm en una operación de comercio internacional influye en el costo de la mercadería, ¿no? El seleccionar un Incoterm, ¿no? En una operación de comercio internacional influye en el costo de la mercadería. Ya hemos visto hace un momento que el tema del Incoterm, según los costos que vayamos asumiendo, podía hacernos tomar pues un tema de precio, entonces por ende es verdadero. En el término FCA, ¿no? La entrega de la mercancía puede realizarse en los almacenes del vendedor. Dice, en el término FCA, la entrega de la mercadería puede realizarse en los almacenes del vendedor. En este caso es verdadero. Recordemos que el FCA está desdoblado, tiene para dos entregas en dos lugares distintos. En el término CPT, el vendedor debe contratar el seguro de transporte internacional y el flete hasta el lugar de destino. Es un CPT, ¿no? Cost and Pay At. Vendría a ser false. Entonces, de esta manera podemos observar cuáles vendrían a ser pues las funciones tanto para cada uno de los Incoterm y cuáles serían las obligaciones también con respecto al vendedor y comprador, ¿no? Volvamos a repetir lo siguiente. En el tema de los Incoterms, que es algo que hay que tener muy en cuenta, es que según la nueva actualización que se ha dado, uno actualiza y se actualizan básicamente para una mejora. Según cómo va surgiendo y cómo va mejorando y cómo va actualizando el tema del comercio internacional, ¿no? Y cómo ha ido progresando, en base a toda esa data es como se actualiza los Incoterm. Y para esa nueva actualización, pues ha venido muchas mejoras como el tema del DPU. Algunos de los Incoterm se mantienen en su normal uso como los de 2010 y solamente hemos tenido en algunos de los Incoterm un tema de colocar diferentes tipos de entrega, ¿no? Como el desdoblamiento del FCA, como el desdoblamiento del DAP. Entonces, de esta forma nos ayuda pues nos brinda una mayor flexibilidad en términos de entrega de la carga por parte del vendedor y del comprador. Entonces hay que tener también en cuenta, solamente para recalcar, que los Incoterm no son leyes, ¿ok? No son leyes, no es que hay un reglamento de un artículo 2, 3, no. Los Incoterm nos van a describir pues tanto obligaciones, riesgos y gastos para las partes, vendedor y comprador. Y en base a esta descripción, estas obligaciones y riesgos y costos que ya están pactados para cada una de las partes, pues de este modo tanto vendedor como comprador podrá de esa manera manejar lo mejor posible su tema de transporte, su tema de seguro, su tema de mercancía, sus costos extras que puedan surgir en el proceso de comercio exterior, entre otros puntos. Entonces, esperando que hayan podido entender el tema de los Incoterm 2020 y el manejo adecuado que se debe dar de estos en el comercio internacional, que vuelvo a repetir que no ha cambiado mucho, solamente para un tema de mejora. Esto sería todo conmigo el día de hoy. Hasta luego.